Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido mediante la señal de JNE-TV. Soy Nadia Iriarte y los acompañaré durante la emisión del presente programa. El Perú es sede de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Nos encontramos con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Nadia. Es un gusto estar aquí. Estamos reunidos porque hay un evento muy importante en nuestro país. Nos han visitado magistrados, presidentes de Cortes Supremas, tribunales constitucionales de Iberoamérica para debatir un tema vital, el Estado constitucional y el desarrollo económico. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Con todo gusto. La idea es la siguiente. Lo que debe tenerse claro hoy en día que el Tribunal Constitucional tiene una enorme responsabilidad en el manejo de lo económico. ¿Por qué? Porque en primer lugar la configuración de los derechos económicos corresponde a mandatos o pautas del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque el alcance dentro de parámetros constitucionales de lo que puede hacer, por un lado, el Estado en la economía y por otro lado, la iniciativa privada de la economía es responsabilidad de determinación en buena medida de un Tribunal Constitucional. Y este problema y estas experiencias no son solo a nivel peruano. Estos problemas, estas experiencias se están dando a nivel de todos nuestros países. En esta actividad lo que se va a buscar es justamente una confluencia de las experiencias para rescatar las mejores prácticas de sentido y potenciar líneas de acción que puedan ser comunes frente a problemas que son a su vez comunes en los países. ¿Qué temas se están tratando en esta conferencia? En esta conferencia tenemos 7 ejes de trabajo que redundan sobre lo mismo, pero que permiten el acercamiento de diferentes perspectivas. El primero de ellos son los principios que orientan la actividad económica, principios constitucionales que orientan la actividad económica. El segundo está en el tema de las garantías, o sea, no solamente qué orienta, sino con qué mecanismos de protección contamos para la actividad económica. El tercero, cuál es el rol del Estado en la actividad económica. El cuarto, cuál es el margen de iniciativa que tienen los particulares en la actividad económica. El quinto, más propiamente, qué hacen los tribunales constitucionales o qué han hecho en este escenario del desarrollo económico. El sexto, un tema de vital importancia, la implicancia del manejo de los conceptos de un medio ambiente sano, equilibrado, como se lo quiera plantear, depende de las perspectivas que se maneje esto, frente al desarrollo económico. Y el séptimo, un tema muy querido también, que es el tema de las relaciones de género, los temas de género vinculados al quehacer económico. ¿Cuál es la metodología de trabajo que están utilizando para abordar estos temas? La metodología es una reunión, primero hemos tenido una reunión abierta de recibir a todas las personas que están involucradas con el aparato estatal y con la actividad económica a nivel nacional. Luego tenemos una reunión de más de 20 países que han venido o los presidentes o los magistrados de sus tribunales constitucionales o sus cortes supremas que hacen las tribunales constitucionales, en una reunión que es cerrada en el sentido de que solo tenemos voz y voto los integrantes de estas instituciones. Si hay unas 2, 3 o 4 personas, depende de cada tema, que presentan líneas generales de los temas y se hace un debate entre todos. Se llegan a conclusiones y la sistematización de estas conclusiones nos lleva a una declaración final en la cual hay un compromiso de establecer ciertas pautas, ciertas orientaciones, ciertas líneas de acción para el quehacer que cada quien va a tener en estos temas en sus respectivos países. ¿De qué países han venido? Prácticamente toda América Latina y además en condiciones, obviamente España como su Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional de Portugal y como países observadores o como entidades observadores tenemos a la Corte Interamericana, está viniendo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a esta actividad. La Comisión de Venecia, que es una suerte de coordinadora de todos los tribunales constitucionales del mundo, tenemos a su secretario general en esta actividad. La conferencia de los países africanos y sus tribunales constitucionales está mandando a su coordinador, que es a su vez el presidente de la Corte Constitucional de Marruecos, y está también participando la Secretaría General Iberoamericana. Como podemos ver, es una convocatoria del más alto nivel
y donde las experiencias que están recogiendo seguramente van a tener resultados muy fructíferos. Vamos a ver la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. En este caso, ¿qué fallos ha emitido el tribunal referido a los derechos de carácter económico? No solamente, mi querida Nadia, a los derechos de carácter económico, sino también a lo que implica la actividad del Estado en la vida económica y la posibilidad de asegurar que políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de actividades económicas puedan responder a pautas constitucionales. Vamos entonces contestando los tres espacios. Con respecto a los derechos, por ejemplo, hay muchos casos que van a delimitar el contenido, alcances del derecho a propiedad. Digamos, una propiedad en un sentido más tradicional, podría mencionar regalías mineras. Una propiedad en un sentido más de los alcances de la propiedad comunal, el caso Tres Islas. Así tenemos, por ejemplo, jurisprudencia para lo que es libertad de contratar, libertad de contratación, caso Telefónica y muchos otros más. Tenemos también casos en el cual el tribunal ha marcado pautas sobre los alcances de derechos como lo que es protección al consumidor, lo que es libre competencia. El tribunal se ha preocupado en ir configurando los alcances de estos derechos. 2. En lo referente a lo que es la inserción de la actividad de la Constitución económica, del Estado de la economía, sin duda el fallo más importante es el caso Nestabrero, que es el que da inicio a otros pronunciamientos que ha tenido el tribunal en este sentido. Y si ya nos estamos refiriendo al tema de las políticas públicas, hay que recordar como recientes pronunciamientos ya en el Tribunal Constitucional, el caso de la Ley Servir, el caso de la Ley Universitaria, aun cuando en algunos casos tenga que ver no solo con derechos económicos, sino con derechos sociales, lo importante es decir que el tribunal no hace políticas públicas, pero el tribunal en su rol de intérprete de la Constitución y de garante de la constitucionalidad tiene que asegurarse que esas políticas públicas cumplan los objetivos constitucionalmente previstos. Muchas gracias, doctor Eloy, por su presencia. El mayor de los éxitos durante el desarrollo de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Muchas gracias y creo que esto va a ser muy útil para la labor de nuestro tribunal y, por qué no decirlo, para la mejora de la institucionalidad en el país. Gracias, doctor. Antes de ir a una pausa, los dejamos con el video de bienvenida a la conferencia. Los supremos organismos constitucionales de Iberoamérica estamos haciendo historia. Una historia que nace con la primera conferencia en Lisboa, 1995, y que ha fortalecido en cada conferencia la libertad, la justicia y la igualdad de los ciudadanos de cada país que representamos. Una historia que cada vez más se perenniza, arraiga y construye en nuestras naciones a través del intercambio de conocimientos, ideas y experiencias en el seno de nuestras justicias. Una historia que se fortalece en una gran convivencia fraternal, unida a vínculos tan fuertes como nuestras tradiciones, cultura y lengua, y que ha logrado a través del tiempo el intercambio de trabajos y experiencias entre cada representante y magistrado, siempre con el fin de mejorar y enriquecer nuestras instituciones y nuestro trabajo día a día. Hoy, esta misma historia nos vuelve a unir en este hermoso país, el Perú, nueva sede para esta importante actividad. Esta conferencia convoca a más de 20 países de Iberoamérica en la ciudad de Lima, capital del Perú, un país lleno de tradiciones, belleza y cultura ancestral. Un lugar donde el sol tiñe cada paisaje de hermosura, cada gota de agua en ríos de colores, donde cada camino termina en un lugar paradisiaco. Caminos donde nace el arco iris y emerge una ciudad inca. Caminos majestuosos por donde pasó nuestra historia
y dejó huellas. Un país lleno de magia y esplendor en sus danzas, arte y gastronomía. Un país donde la grandeza de su pasado y el calor de su gente en una ciudad moderna rumbo al desarrollo les da la más cordial bienvenida. Bienvenida que el Tribunal Constitucional del Perú les da con los brazos abiertos y se honra y enorgullece en recibirlos con la firme convicción y esperanza de seguir fortaleciendo nuestros vínculos, cooperación y estrecha colaboración para el mejor desarrollo de las importantes labores que se nos ha encomendado. Bienvenidos al Perú. Bienvenidos a la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Perú 2016. Uno de los procesos que se encarga de resolver el Tribunal Constitucional es el de inconstitucionalidad. ¿Pero en qué consiste? ¿Contra qué norma se interpone? ¿Quiénes pueden presentarlo? Omar Sar, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, responde estas y otras preguntas. Veamos la nota. El proceso de inconstitucionalidad es un mecanismo para garantizar la supremacía normativa de la Constitución. La Constitución es una norma jurídica y es la norma jurídica que encabeza el sistema. Y por ende, el resto de las normas, las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, entre otras, tienen que resultar conformes con esa norma suprema del ordenamiento. Y en consecuencia, si hubiere algunos sujetos que entendieren que no resulta, la norma con rango de ley no resulta conforme con la Constitución, pueden recurrir a este mecanismo procesal. La demanda de inconstitucionalidad puede ser presentada por un grupo cerrado de sujetos, que son los mencionados en el artículo 203 de la Constitución, que incluye al presidente de la República, al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, al 25% del número legal de congresistas, alcaldes provinciales, los presidentes regionales, los colegios de abogados, los colegios profesionales en general en materia de su especialidad y también los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, pero en conjunto tienen que reunir 5.000 firmas o 1% del padrón local si es que se trata de ordenanzas. La demanda de inconstitucionalidad tiene una serie de requisitos formales. Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos al que hacíamos referencia recién, los ciudadanos tienen que acreditar haber reunido las firmas en cantidad o bien de 5.000 o 1% del padrón para presentar la demanda. Además deben designar un apoderado los ciudadanos que los represente en el proceso y además tiene que tener un abogado patrocinante, ¿no? Entonces se requiere adjuntar la certificación del Jurado Nacional de Elecciones de las firmas, se requiere que tenga se haya designado un apoderado y se requiere el firma de abogado. En el caso de los colegios de abogados, acuerdo de la junta directiva del colegio profesional. En el caso de los gobiernos regionales y municipales, acuerdo del consejo regional o municipal respectivamente. Los únicos que firman sin necesidad de acuerdo institucional son el defensor del pueblo y el fiscal de la nación, que firman exclusivamente a título de funcionario público, de alto funcionario del Estado.
El tribunal recibe unos entre 25 y 30 procesos de inconstitucionalidad por año. No es una carga muy grande, pero digamos es un trabajo muy intenso porque cada proceso de inconstitucionalidad supone un análisis particular de cada norma jurídica, ¿se entiende? Entonces, y hay que hacer el trabajo de contrastar esta norma aprobada por el legislador o por el Poder Ejecutivo con la Constitución, ¿no? Supone un trabajo minucioso, importante y delicado. El proceso de inconstitucionalidad aquí, como en el ámbito comparado, representa una muy pequeña proporción, por ejemplo, en relación con el proceso de amparo. El proceso de amparo es un proceso distinto, orientado a la tutela de determinados derechos fundamentales de la persona, ¿correcto? Entonces, los procesos de tutela de derechos son muchos más en relación con el proceso de inconstitucionalidad, que siempre es cuantitativamente mucho más escaso. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros, elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. ¿Qué corresponde al Tribunal Constitucional? Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. ¿De qué se encargan estos procesos? El proceso de habeas corpus protege la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El proceso de amparo protege los demás derechos constitucionales, con excepción de los protegidos por el habeas data. El proceso de habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. El proceso de cumplimiento procede contra autoridad o funcionario reunente a acatar una norma legal o acto administrativo. El proceso de inconstitucionalidad procede contra normas que tienen rango inferior a la ley. El proceso de conflicto de competencia o de atribuciones hace respetar las competencias de la Constitución y las leyes que atribuyen a los órganos constitucionales. Perú y México estrechan lazos de cooperación en materia de justicia constitucional. El Tribunal Constitucional peruano y la Suprema Corte de Justicia mexicana firmaron convenio. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, Luis María Aguilar Morales, firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de establecer bases generales de cooperación recíproca. El acuerdo, que estará vigente hasta finales de diciembre de 2018, también tiene como propósito definir los niveles de cooperación e intercambio conjunto en temas de justicia constitucional. El convenio marco que hoy suscribimos establece las directrices generales que nos permitirán en el futuro próximo planear, organizar, instrumentar y evaluar acciones específicas para difundir los derechos humanos y otras tareas de igual importancia. Estoy seguro que esta relación bilateral entre los tribunales constitucionales de Perú, aquí representada por el señor presidente y por el magistrado, se verá nutrida con la suscripción de este convenio entre México y Perú, y como bien decía usted, no solo de nuestros tribunales, sino de nuestros países. Es para nosotros, señor presidente, un honor en este gran recinto de la justicia constitucional mexicana firmar este documento, este convenio que nos acercará en los próximos años a no solamente a la justicia constitucional, sino a nuestros países. Muchas gracias por esta oportunidad. El Tribunal Constitucional cumplió el 24 de junio último 20 años de vida institucional. Veamos el siguiente informe. El 24 de junio último, el Tribunal Constitucional conmemoró su 20º aniversario de entrada en funcionamiento,
con una ceremonia protocolar a la que asistieron diversas personalidades del ámbito político, social y económico del país. En dicho acto, su presidente, el doctor Manuel Miranda Canales, ratificó el compromiso de todos los magistrados y funcionarios de la institución de seguir trabajando en la consecución de sus funciones básicas, la de, por un lado, ser garante de la supremacía de la Constitución y de otro, la de asegurar la más cabal vigencia de los derechos constitucionales. Destacó el proceso de reformulación administrativa y jurisdiccional emprendido en su gestión desde enero del presente año, que tiene como principal finalidad la mayor protección de derechos fundamentales y como consecuencia de ello una mejor atención al justiciable. Lo anotado previamente tiene como principal efecto el aumento de la cantidad de causas que llegan a este tribunal, lo cual no hace otra cosa que demostrar que los ciudadanos tienen más fe en el Tribunal Constitucional. En esta misma línea, cabe recalcar que al iniciar mi gestión se recibieron un promedio de 10.500 expedientes. Hasta hoy hemos disminuido notablemente ese número. Otro de los actos de gestión referidos por Miranda fue la puesta en marcha de la firma digital, gracias a la cual se agilizan trámites, reducen costos y se da mayor seguridad jurídica y transparencia a los procesos. Asimismo, también resaltó la importancia de los recientes convenios de cooperación interinstitucional, como los suscritos con el Tribunal Constitucional y las Cortes Supremas de la Federación de Rusia y México, que permitirán la rápida instauración de espacios conjuntos de capacitación de magistrados y personal administrativo de ambos países, en temas referidos a la protección de derechos fundamentales, gestión del despacho y transparencia jurisdiccional y administrativa. Por otro lado, también estamos coordinando la suscripción de un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el más importante de Latinoamérica, ello con el fin de realizar tanto publicaciones conjuntas como propias. Finalmente, Miranda Canales anunció que, de acuerdo a lo coordinado con los funcionarios del Banco de la Nación, se ha comprado un nuevo local ubicado en el distrito de San Isidro, el cual comenzará a ser usado progresivamente a partir del mes de agosto del presente año. El discurso de orden estuvo a cargo del magistrado Ernesto Blume Fortini, quien hizo un recorrido por las constituciones del Perú republicano y la inclusión de los sistemas de protección de los derechos fundamentales y la vigencia de la Carta Magna. En este proceso en donde nos estamos forjando como Estado constitucional, el respeto pleno y absoluto a las instituciones. Tenemos que entender que solo institucionalizando el país, la democracia se va a afincar y el sistema va a funcionar. Por eso debe haber respeto. Respeto a la autonomía, respeto a la independencia, respeto a las competencias y atribuciones que a cada órgano constitucional le compete. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.